Property INC, Cooperativa Integral del Corporativo de Urus y Genex CDP Perú. Además, damos un enorme agradecimiento a su colaboración a la señorita Kendra Spears, pasante de Desarrollo Global de dailylearning.com en Urus. Sin su ayuda no podíamos encontrarnos en este evento. Con respecto a este seminario, bueno, la primera parte de esta sesión será con la exposición de nuestro invitado, donde tratará el tema de la nutrición y alimentación del ganado vacuno lechero. Luego, la segunda parte, estaremos con la ronda de preguntas. Y si alguna persona quisiera hacer alguna pregunta, lo puede escribir a través del chat y así poderla leer y poder transmitirla al expositor, quien ya más adelante, que es en la segunda parte, lo podrá responder. En esta ocasión, ya dando ya comienzo a este webinar, les presento al ingeniero zootecnista Joe Charlie Mantilla Oliva, egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca, quien tiene un MBA de la Universidad de San. Actualmente es gerente del Genex CDP Perú, quien tiene mucha experiencia en el manejo y crianza del ganado vacuno lechero. Ustedes, las diversas asociaciones y cooperativas ya la conocen, les ha visitado en sus respectivos lugares. Entonces, ingeniero Joe, le doy la bienvenida a este seminario virtual. Sus palabras y la sala es toda suya. Ok. Bueno, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Estoy compartiendo la pantalla. No sé si ya se puede visualizar. Por favor, ¿me confirmas, José, si se visualiza la pantalla? Sí, se está viendo correctamente. Visualiza. Ok, buenas tardes con todos los ganaderos de nuestras 21 organizaciones de ganaderos. Ahí tenemos asociaciones y cooperativas. Son en total alrededor de 1.500 ganaderos de estas 21 organizaciones que en conjunto están criando casi 12.000 cabezas de ganado. Entonces, em, programa de desarrollo cooperativo es bastante significativo si hablamos en cantidad. Por ende, el impacto puede ser bastante alto. Yo quería comenzar antes robándole unos breves minutos a la exposición, conversando sobre el contexto total. Si bien es un poquito complicado los tiempos ahora de la pandemia, la actividad ganadera no se ha detenido y la actividad ganadera tiene ahora una responsabilidad bastante grande, que es poder producir los alimentos para nuestro país, en una situación donde ahora tenemos que asegurar más aún ello. Estamos viendo que la capacidad productiva del país está viendo disminuida, hay mermas, hay problemas que se refieren a todo el aspecto productivo. Sin embargo, a eso, la idea es tratar de ser resilientes. Tenemos que ya dejar de estar ahí anclados desde nuestro lugar y comenzar a accionar. Tener acciones, contrarrestar los aspectos que se están produciendo en estas condiciones tan difíciles, tener esa capacidad de resiliencia, salir adelante y ahora asegurar más y mejorar más nuestra producción. Entonces ese es el mensaje antes de comenzar. Debemos entender de que los ganaderos en Perú durante décadas han sido vistos de una manera alejada desde el punto de vista del gobierno. Entonces no esperemos mucho del gobierno, esperemos sobre nosotros. Sobre nosotros como ganaderos debemos actuar sobre lo que nosotros vamos a plantear y sobre lo que nosotros vamos a reactivar en nuestras ganaderías. En ese sentido, recuerden que nosotros terminamos los planes estratégicos de cada una de sus organizaciones. Habíamos hecho ya el primer taller de fundamentos cooperativos y teníamos ya inclusive planes estratégicos y planes de acción. En ese sentido, recuerden que ya tenemos una aproximación de la realidad de cada una de sus organizaciones. Teníamos planificado hacer estas capacitaciones presenciales, teníamos planificado hacer unas pasantías internacionales que se iban a realizar a Brasil,
Teníamos planificado hacer ya la puesta en práctica de algunas actividades de diagnóstico de gestación, de análisis de suelos. Todas ellas se van a tener que realizar de una u otra manera, porque ese es el diseño que nosotros hemos visto adecuado para que esto se vuelva realidad. Entonces, este contexto nos cambió la viada, hemos tenido que detener algunas cosas. Deberíamos ya tener los mentores haciendo la asistencia técnica, sin embargo, se ha tenido que detener. Ojalá que en los meses subsiguientes o ya en el mes subsiguiente, si la reactivación de las actividades se inicia de una manera adecuada, se pueda tener ya los mentores, 2 por cada región, dando la asistencia técnica, coordinando cada una de las actividades que nos habíamos planteado. Y estos cursos, este primer curso de nutrición y alimentación de ganado lechero, ahora lo tenemos que hacer de vía virtual. Y para ello hemos tratado de generar una serie de, cambios en nuestra metodología. Primero hemos desarrollado un manual, donde está en este manual toda la parte teórica. Este manual es de nutrición, alimentación y formulación de raciones para ganado vacuno lechero. Allí encontrarán ustedes toda la información técnica y conceptual. El marco conceptual está allí. Al mismo tiempo hemos tratado de desarrollar 5 videos explicativos, 5 videos que les permitan a ustedes poder entender, ya que no estamos de manera presencial con ustedes. Estos videos van a ser explicativos y narrados paso a paso de cómo se formulan las raciones de manera manual, como también formulación digital, computarizada. Al mismo tiempo, todo el marco conceptual se va a ver con 4 presentaciones, las cuales ustedes también las van a ver una por una. Al cabo de finalizar estas presentaciones como los videos, o en el transcurso de ellos, tienen ustedes una serie de evaluaciones que tienen que completar, ¿no? Preguntas sobre el proceso que ustedes están viendo, sobre el aprendizaje que están teniendo, tanto en los videos como en las presentaciones. Complementariamente, estamos elaborando la primera revista en un carácter ya más jovial, coloquial, que se llama Alimentando Vacas Rentables. Esta también va a estar al alcance de ustedes. Y todo este material va a estar en digital, como impreso, y se lo vamos a ir enviando a cada una de sus localidades y a los ganaderos que hemos definido. Bueno, comencemos entonces. ¿Dónde inicia todo el proceso de alimentación? A ver, voy a disminuir esta barrita para que me deje ver. El proceso de alimentación inicia en la dualidad de suelo y planta. Justamente acá, voy a ver si puedo activar el puntero, el puntero para que ustedes puedan verlo. Acá en la dualidad suelo-planta. En el suelo comienza todo. Y la planta es la base fundamental para la ganadería lechera, el forraje. Entonces nosotros tenemos que entender qué es lo que está pasando con este suelo y cómo producir la mayor cantidad y calidad de forraje. Para ello, tenemos que tener el diagnóstico. El diagnóstico del suelo es un análisis de suelo. Miren este análisis de suelo, por ejemplo, que realizan los ganaderos en Estados Unidos a través de la cooperativa AgSources, donde no solamente podemos ver nosotros el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el pH del suelo, sino recomendaciones para distintos cultivos o forrajes que podríamos tener. Esto es básicamente el inicio. Nosotros deberíamos monitorear y mapear nuestras 21 organizaciones, los suelos, de la manera más estratégica de las 21 organizaciones o de las 3 regiones en las que intervenimos, para entender cuáles son las condiciones actuales de este suelo, qué nutrientes requieren para poder producir el forraje en la mejor cantidad y calidad. De esta manera, esta hermosa girolando oxapampina que ven ustedes acá, puede retribuir a nuestro sistema operativo. ¿Cuál va a ser su forma de retribución? Con la producción de terneras de manera anual y una adecuada producción de leche. Pero ¿con qué contamos? ¿Con qué contamos los ganaderos?
Contamos con esta materia, el estiércol o el guano vacuno. Esa es la principal fuente nutritiva de suelo con la que contamos. Y lo adecuado es hacer esto, ¿no? Poder esparcir en los potreros, en las pasturas, de la mejor manera posible y en la cantidad más adecuada, a partir, si se pudiera, también de un análisis de ese estiércol, donde tenemos la composición de nitrógeno, fósforo, potasio, como otros minerales, macro y microminerales para el suelo, para poder calcular las cantidades adecuadas y los complementos. Posiblemente el guano de establo, el guano de bovino, no complete todos los requerimientos del suelo para el cultivo que tenemos producir. Y ojo, a la pastura yo le llamo cultivo, porque la pastura debe ser nuevamente en volumen adecuado y en la calidad o aporte nutricional adecuada para transformar las plantas en leche. En ese sentido, comencemos desde lo básico. Tenemos acá esta curva de producción de forraje en el año. En todo lugar, en toda región, en cualquiera de nuestras asociaciones, independientemente de dónde se encuentren, tenemos este comportamiento productivo. Es decir, hay una época donde se produce más, perdón, esta de acá, y hay una época donde se deprime la producción de forraje relacionada, a ver si apagan su audio, relacionada fundamentalmente a la presencia o ausencia de lluvias y a las condiciones de temperatura y clima adecuados. Entonces, normalmente en primavera, que llueve más, tenemos un exceso productivo de forraje. Esta curva en negro acá es el consumo de los animales, y pueden ver que los animales comen más, pero no llegan, hay pasto, hay forraje que se desperdicia. Y hay otras etapas, en invierno y en verano, donde no hay presencia de lluvias, donde tenemos escasez de pasturas. Lo adecuado entonces será en estas partes donde llueve más, en estas épocas del año donde llueve más y hay mayor exceso productivo de forraje, poder ensilar o enificar para complementar en estas dos épocas de estiaje. Eso es lo fundamental. Entonces, eso es una práctica fundamental y básica que no se hace a nivel nacional. De ahí parte el proceso alimenticio. Por otro lado, la segunda curva importante será la curva de producción de leche. Y esta en rojo es cómo produce la vaca la leche. Nosotros los técnicos dividimos en tres fases, una cuarta si es que quieren contar la época de seca, pero son tres fases de la producción, una primera fase donde la producción sube hasta un pico, tiene una pequeña meseta o estabilización, luego comienza a decaer hasta que llegue el momento en que se seca. Al mismo tiempo, el consumo de lo que está ligeramente deprimido al parto comienza a incrementarse, pero hay un problema. El pico de la producción se produce antes que el pico de consumo. Por ende, los animales, cuando están en pico de producción, cuando más leche producen, cerca a la sexta, séptima, octava semana, aún no comen lo que deberían. Y ven este espacio de acá, este es el gran margen o deficiencia. Esta deficiencia de no poder comer todo lo que requieren para producir estas cantidades de leche, inducen a que el peso del animal vaya hasta un mínimo durante esta primera fase de la curva de producción. Esto le llamamos balance energético negativo. Es decir, el animal no puede comer lo que necesita, no puede absorber o consumir los nutrientes que necesita, baja de peso, sacrifica y moviliza sus reservas corporales. En ese sentido, durante esta fase, es la fase más importante. ¿Por qué? Porque primero voy a llegar al pico de producción, me interesa extender este pico para la persistencia más adecuada posible, caer lo más atrás de la curva productiva, caer la producción láctea, mantener la persistencia lo más largo posible, y en este sentido, acá también preñar las vacas. Nuevamente tenemos que en esta época preñar las vacas. Entonces le pedimos al animal que produzca la mayor cantidad y que al mismo tiempo se preñe. Dos condiciones que podrían parecer contradictorias, pero así tiene que cumplirse el ciclo productivo de los animales. En ese sentido, es en esta etapa donde tenemos que tener mayor incidencia productiva. Acá es donde podemos echar mano de algunos granos o alimentos concentrados, como
para suplir estas deficiencias. Es decir, el animal no puede comer lo que necesita, entonces hay que densificar la dieta. Y la pastura, el potrero que le ofertamos no cumple con lo necesario, entonces hay que complementar, suplementar estratégicamente. Y eso es donde más se tiene que hacer incidencia en esta primera fase. Ya que la segunda comienza la caída y la tercera ya prácticamente es de la etapa de seca. Y como ustedes pueden ver, la recuperación de la condición corporal o del peso del animal se da en la segunda y en la tercera. En la tercera inclusive tan marcada que el animal ya produce poca leche en relación a la cantidad que requiere para cambiar de peso. Entonces, en esta última fase es donde recuperamos el peso del animal, ¿no? Más aún en la época de seca, ¿no? De manera más marcada. Si entendemos estas dos curvas, comenzamos a hablar adecuadamente sobre nutrición. Entonces, vayamos al pasto nuevamente. La calidad nutricional y el momento óptimo del corte o consumo. ¿Cuándo es? ¿No? Ya sabemos que tenemos una etapa de estiaje donde tenemos que suplementar con alimento manejado y conservado, más de repente algunos concentrados, y tenemos una época adecuada. Pero el pasto en sí, el forraje en sí, ¿en qué momento es lo adecuado? Miren aquí esta gráfica, acá tienen la producción de leche o el estado de madurez, más maduro, menos maduro, y ustedes pueden darse cuenta que la digestibilidad conforme el forraje madura, decae, disminuye. A mayor tiempo de estado vegetativo, la digestibilidad disminuye. La proteína también disminuye. La producción de pastura, es decir, la cantidad de forraje en total, incrementa con el estado vegetativo. Pero lamentablemente los nutrientes, la digestibilidad de ellos y la proteína tienen tendencia a la baja. Entonces tenemos que encontrar un momento óptimo. Para cuando tenemos gramíneas, las gramíneas, su composición de carbohidratos no estructurales o los de fácil asimilación, se dan a nivel de la tercera hoja. Entonces, cuando uno corta o consume el forraje con pastoreo, sale la primera hoja, tenemos una segunda etapa donde hay una segunda hoja, la tercera etapa están las tres hojas verdes, frescas, suculentas. En esta etapa, cuando ya tenemos la presencia de las tres hojas en la gramínea, es el momento óptimo, ideal para pastorear, para cortar el forraje y consumirlo. Luego de ello, la planta pasa a tener una cuarta hoja, pero esta hoja ya está amarillenta, está en la base de la planta y comienza a indicarnos que la planta está envejeciendo, ya está comenzando a morir. Entonces, del estadio adecuado de pastoreo o de corte en gramíneas, cuando está en tres hojas. En realidad, inclusive pre-semilla, ¿no? Pre-presencia de la floración. Para las leguminosas, miren, trébol ladino, trébol rojo o alfalfa, el comportamiento es similar. Entonces, si nosotros tenemos como en el estado de vegetativo, acá está la floración y acá ya cuando la semilla ha caído, en el estado vegetativo más adulto, cuando la semilla ha caído, es donde más materia seca produce la planta. Nos gusta mucho porque es una planta muy alta, que se ve con mucha materia seca y pensamos que ahí vamos a poder alimentar más ganado. Pero lamentablemente en esa etapa también la fibra, expresada en este gráfico como fibra detergente neutro, está en su nivel más alto. Y ello implica que la lignina también está en su nivel más alto, por ende es poco digerible, poco absorbible, la lignina no puede metabolizarle el animal y este alimento lo único que hace es llena el estómago, pero no nutre absolutamente nada. Nuevamente, veamos los carbohidratos no estructurales, el pico se produce antes de la espiga, antes de la floración. Entonces, en gramíneas como en leguminosas, este es el momento adecuado. Pre-floración, pre-presencia de espiga. En la selva, que tenemos braquiarias, que tenemos pennicetus, que tenemos unas variedades distintas a las condiciones de sierra, ¿funcionará igual? Veamos entonces las braquiarias como braquiaria brisanta, decumbes y mulato. Les he traído esto para que puedan observar. Miren la presencia de materia, perdón, comencemos por materia seca. Conforme la edad de la planta avanza de 28 días hasta 112, la tendencia es de incrementar su materia seca.
Es decir, el mismo fenómeno que hemos visto acá. Conforme el estado vegetativo aumenta, se incrementa la presencia de materia seca. También en las braquiarias, incrementa la materia seca. Sin embargo, la proteína, de 28 días hasta 112, lo único que pasa acá es disminuye y drásticamente. Miren cómo las braquiarias comienzan con 11 a 13% de proteína y todas decaen de una manera muy rápida hasta los 112 días a niveles de 6, 7 u 8% de proteína, 7,5% en realidad por ciento de proteína. Entonces, la conclusión directa acá es consumir estas braquiarias lo más pronto posible. Yo los consumiría inclusive antes de los 56 días. Pero ¿cuán práctico es? ¿Cuántos de nosotros como ganaderos en selva lo usamos así? Es la pregunta. La fibra también incrementa drásticamente. El extracto etéreo disminuye. Entonces vemos cómo los compuestos nutricionales favorables disminuyen rápidamente en las braquiarias conforme el estado vegetativo avanza e incrementan los compuestos nutricionales que vuelven indigestible a estos mismos forrajes. Por ende, ¿qué es lo que tenemos que comenzar a hacer? Tenemos que construir tablas que provengan de los forrajes y de los ingredientes que tenemos en nuestras localidades. Por ejemplo, miren acá un hermoso pasto elefante y un bonito Camerún, Quingras morado acá, procedentes en Montevideo. Acá está la línea, el cerco eléctrico para evitar que las vacas lo consuman, ¿no? Está esperando el ganadero que crezcan adecuadamente, que tengan el tamaño bastante grande, para que luego lo corte y lo suministre. Pero esto será lo adecuado. ¿En qué momento entonces hemos encontrado que es el mejor estado ofertativo de nutrientes? Previo a los 56 días, como vemos, ¿no? Es decir, antes de los 2 meses debería consumirse lo más pronto posible. Vemos esta hermosa maralfalfa de Uchiza, ¿no? Con un buen tamaño, un largo de hoja interesante, pero la edad será adecuada para la calidad de nutrientes que queremos suministrar. Ello es lo que tenemos que comenzar a preguntarnos. Y estos forrajes y alimentos que tenemos en la selva tienen que construir tablas de alimentos con sus composiciones respectivas, ¿no? De paso, quiero saludar a Uchiza, que es la primera asociación de las 21 con las que trabajamos, que ya tiene un plan de negocios aprobado por Agroideas y ya está básicamente en la etapa de ejecución. Entonces, miren acá, hemos estado con el equipo construyendo algunas tablas, tenemos Pegnicetum pumpurium, el Kingras, maralfalfas en distintos estadios de crecimiento, Cameruns en distintos estadios de vegetativos, pasto enano, decumbes, virsanta, mulato, piata, zares, etcétera, enos de estos de acá también, y miren cómo la variabilidad se comienza a mostrar. Miren el maralfalfa, de 30 a 60 días, cómo la digestibilidad de 62 baja hasta 50%. Es decir, por cada kilo que consume de maralfalfa consumido a 60 días, la mitad no lo va a absorber el animal. Medio kilo por cada kilo lo consume y lo digiere. El resto se va a hacer abono. Prácticamente transita por el sistema digestivo del animal una indigestibilidad muy alta o una digestibilidad muy baja, mejor dicho, ¿no? Miren la proteína como de casi 13% a 30 días baja hasta 6 puntos, 7 puntos, casi la mitad de la proteína. Se sacrifica mucho por el estado vegetativo. Y estos señores es leche. Esta proteína se va a volver leche, esta proteína se va a volver carne si es que engordamos animales. Lo mismo con el Camerún. Miren cómo la materia seca incrementa, es decir, conforme avanza la edad, vamos a ver un pasto más alto, con más hojas, y pensamos que tiene un gran volumen y va a alimentar más vacas, y por ende más carga animal soportará, porque de 10 está subiendo hasta casi 14, pero miren cómo baja la proteína de 14 a 9, y cómo la digestibilidad baja de 66 hasta 52. Entonces son pastos, lamentablemente los de selva, que tienen que ser consumidos lo más rápido posible, porque si no, llenan al animal, pero no están nutriendo. No vamos a tener efectos positivos en la producción de leche en ese sentido. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Construir tablas con los compuestos nutricionales de los
forrajes y los alimentos de nuestra zona. Es muy típico, como les he puesto en el manual que ya les va a llegar en los próximos días, que este sea el resultado de un análisis de laboratorio. Estoy poniendo un grano local, no he puesto el nombre, con 10% de proteína, 3% de extracto etéreo, 10% de fibra, 65% de extracto libre de nitrógeno, 2% de ceniza y 90% de materia seca. Esto es lo que nos viene del laboratorio. Y esto de acá, como ustedes pueden ver, en algunos casos solamente vienen algunos insumos, en otros muy poquitos, como acá 4, y nos dejan espacios vacíos. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros los ganaderos y nosotros en esta intervención de estas 21 organizaciones es comenzar a construir estas bases de datos para saber cómo alimentar estratégicamente a nuestros animales y qué es lo que están consumiendo, qué es lo que les falta. Para este ejemplo, cuando viene el análisis de laboratorio, vienen estos datos, simplemente los colocamos acá, como ustedes pueden ver, 90% de materia seca implica que 10% es agua. Este es un grano, por eso es que es el alto contenido de materia seca. Podría ser un grano de sorgo o de algún otro elemento. No nos interesa ahora actualmente qué es, nos interesa saber cómo se calcula. Los aportes de laboratorio los multiplicamos por unos valores calóricos. Y sabemos que la proteína siempre tiene 5.6, el extracto etéreo 9.3, la fibra 4.3 y el extracto libre de nitrógeno 4.3. Los multiplicamos y tenemos el aporte calórico bruto. Sumamos esto y ya tengo la energía bruta de este insumo. Pero como ustedes vieron, hay digestibilidades. Esta es la digestibilidad de este grano local. Pero veamos ahora las digestibilidades, por ejemplo, de el mar alfalfa. Miren, puede ser 62 o 50. Es decir, que si esto fuese mar alfalfa, tendríamos que multiplicar acá por 50. Este valor calórico, la mitad, ¿no? En este caso no es así, este grano tiene 75% de digestibilidad de las proteínas, 90 de grasa, 50 de fibra y 60 de extracto libre de nitrógeno. Al final nos da 340 calorías digestibles. Es decir, el 83% es energía digestible. Acá hay una formulita para volverlo NDT, que es una forma muy común de expresar la energía para formular raciones manualmente, otra formulita para transformarlo en energía digestible y luego para transformarlo en energía metabolizable. En el curso y en los videos, como en las presentaciones, ustedes irán viendo estos términos energéticos y los irán desarrollando punto por punto. Ahora, quiero ver si puedo presentarles, si ustedes están viendo ahora la hoja de Excel, miren, acá está el nutriente. Ustedes simplemente cambian el nutriente. Imagínense que es una pastura gramínea con 16 de proteína, 1% extracto etéreo, una fibra cruda de 15%, por ejemplo, y cenizas 1.5, ¿no? Rápidamente ven ustedes cómo se calculan. Un ryegrass, por ejemplo, tiene 72% de proteína, 3.19 de energía digestible, 2.62 de metabolizable y podemos calcular inclusive la energía neta de lactancia, 1.57. Para nuestras fórmulas podríamos calcular aquí la cantidad exacta de energía. Calculemos un heno. Por ejemplo, este heno de Cumbres, ¿no? Este heno de Cumbres tiene 90.18% de materia seca, tiene 12.99% de proteína, tiene extracto etéreo en 2.06, ¿no? Aquí en la tabla lo pueden ver. Tiene fibra cruda, que es 28.91. Y vamos a ponerle cenizas que tiene más alrededor de un 3%, de un 2.5%. No tenemos ese dato, pero lo vamos a asumir. Entonces aquí ustedes cambian, este es un heno de braquiaria de Cumbens de 56 días. Rápidamente esta hoja de cálculo nos permite calcular la energía, perdón, acá el total de energía bruta en calorías, la energía digestible, ¿no?
De ahí la energía metabolizable, 2.45 por cada kilo de este heno y 1.47. Entonces, esta es una metodología muy rápida y simple para poder transformar los valores desde el aporte de laboratorio. Pero sin aporte de laboratorio, al ojo, con lo que vemos en el campo, no lo podemos hacer. Tenemos que utilizar estas herramientas y ver cómo con el CDP monitoreamos y sacamos análisis estratégico de los alimentos que hay en selva y en la parte alta de las regiones con las que trabajamos para poder construir las tablas y poder planificar la alimentación estratégica de nuestras asociaciones. Ingeniero, ¿Sí? ingeniero, disculpe, no se visualiza los Excel que usted está exponiendo. A ver, Por favor, si podría revisar. a ver, vamos a hacer acá el intento. Me dicen si ahora visualizan. ¿Ahora sí? Nada, ahora sí. Ok, entonces aquí miren, los datos en amarillo son las celdas entrantes, ¿ok? Entonces vamos a coger un heno de Brachiaria decumbens. Acá tenemos los resultados del laboratorio. La Brachiaria decumbens en heno tiene 90.18% de materia seca, tiene una proteína de 12.99, lo ven acá, 12.99, tiene un extracto etéreo de 2.06, tiene una fibra cruda de 28.91 y tiene unas cenizas de 2%. Entonces, miren rápidamente cómo se calculan. Se multiplican cada uno componentes por sus valores calóricos para darnos las calorías brutas. En función a la digestibilidad nos dan las calorías digestibles. Entonces, aquí al final, en el cuadrito en verde, tenemos el NDT de este pasto, tenemos la energía digestible, la energía metabolizable e inclusive la energía neta de lactancia. Estas dos últimas son las que nos interesan para formular. Y estas dos últimas van a estos cuadros que están ahora incompletos. Esta es la información realmente que tenemos procedente de universidades, de algunas fuentes de investigación. Entonces, para construir estas tablas, tenemos que tener los resultados del laboratorio y luego de ahí trabajarlos inclusive para transformar los valores calóricos y tener tablas que nos sirvan para nuestra intervención, para el desarrollo de nuestros planes estratégicos. Pues ahora voy a pasar a la diapositiva otra vez. Si me confirman si se ve ahora la diapositiva. ¿Sí? ¿Me confirman por favor si estamos viendo la diapositiva para proseguir? José, ¿me confirmas por favor si se ve la diapositiva? Bueno, continuamos. Aquí estamos nuevamente con las diapositivas y acá vamos a pasar ahora del forraje a la otra variable, a la variable animal. Entonces aquí tenemos que entender la curva de producción. Miren acá, esto ya lo explicamos, 3 fases. La primera fase de la lactancia que dura casi 10 a 12 semanas. La segunda fase de la lactancia, una fase de caída de producción de la 12ª a la 28 semanas. La última fase de la 28 hasta la 42ª semana. Y luego tenemos una etapa de descanso donde el animal tiene que ser secado, descansar para poder restituir la condición corporal y tener nuevamente el próximo parto. Pero nos hemos dado cuenta, como lo dije anteriormente, que el pico de la producción se produce más rápido que el pico de consumo y que esta variación que hay acá entre, voy a poner el láser para que puedan ver, que este margen que hay acá es lo que no se puede suplir. Pero me dirán, ingeniero, esto es para vacas que están en pico de 45 litros y comienzan con 30. Esas no se ajustan a nuestra realidad. Ok, entonces he construido las curvas para vacas en producción en condición de pastoreo. Comienzan más lento, comienzan más bajito, de 13 litros y pueden estar picando a 25, pero la tendencia nuevamente es la misma. Ingeniero, disculpe, Sí. su diapositiva no se está viendo de la curva de lactación. Ok, a ver.
Ahí, Wilder, ¿me confirmas? No, nada. Ahí sí. Ok, ya. Entonces regreso a la... A ver, ahí estamos. Esta era la curva que presentamos anteriormente y me dirán, esta es una curva para vacas de alta producción. Estas vacas de alta producción pican a 45 litros, ingeniero. No es realmente nuestra realidad. Ok, entonces vamos a la realidad de vacas en pastoreo. La curva en rojo es la curva de producción, la curva en verde es la curva de consumo y la amarilla la curva de cambio de peso. Miren cómo nuevamente hay una deficiencia. Ya no es tan grande como de una vaca especializada en producción, pero sigue habiendo una deficiencia. Por ende, la estrategia es la misma. Acá tengo que intentar suplir esto con dietas balanceadas estratégicamente o dietas más densas, o complementar el pasto con algo para que cubra los requerimientos y pueda yo mantener este pico o mantener una persistencia lo más larga posible, ¿no? Que esta caída no se produzca tan drásticamente, que esta condición de peso no caiga tan abajo y pueda recuperarse. En ese sentido, se comienzan a agrupar las vacas por grupos de alta, grupos de media producción, grupos de baja. Y lógicamente acá están los grupos de seca. A las de alta le tengo que dar la mejor ración. A las de media una intermedia y seguramente que las de baja solamente con pastoreo es suficiente. Y hay un datito importante que todos los que hemos criado ganado tratamos de que se vuelva nuestro objetivo. 150 días en leche o en producción. El promedio de los animales que nosotros estamos ordeñando tienen que tratar de acercarse a los 150 días en leche. Puedo tener vacas de 300 días, vacas recién paridas, vacas de 200, de 100 días, etc. Si promedio todas esas edades, tienen que estar lo más cercano a 150. Si nos acercamos a 150 en días en leche en promedio, quiere decir que nuestra reproducción está adecuada, porque si la reproducción es mala, van a haber hartos días abiertos y por ende los días en leche se van a alargar, ¿no es cierto? Si nosotros manejamos bien la reproducción, resultado de una nutrición eficiente, entonces los 150 días en leche van a acercarse al promedio de los días en lactación de nuestro estado. Este es un dato fundamental que tenemos que considerar. Ahora comencemos a calcular el consumo de la materia seca de las vacas en lactación. Entonces, miren acá, hay, según la NRC 2001, hay distintas fórmulas, ¿no? Esta vaquita, oxapampina, de excelente nivel, está girolando, nos habla, esta nos cuenta lo que le está pasando. Y nosotros como ganaderos tenemos que aprender a escucharla. Y nos dice, mira, yo estoy recién parida, estoy en 140 días en lactación y esta es mi producción. ¿Dónde guardo esos datos informativos? En el DC Lite. Excelente herramienta digitalizada que está en su bolsillo, a la mano de ustedes y pueden, de donde van a sacar los datos de producción. Y nos dice, mira, esta vaquita está en 15.5 litros en leche. En función a estos datos vamos a poder calcular los consumos de materia seca. Entonces ahora, Wilder, por favor, si me dices si voy a pasar a Excel nuevamente para calcular, para explicar esta parte, y si me avisas si se está compartiendo la pantalla. Debería estar compartiéndose ahora. ¿Me confirmas, por favor, Wilder o José? Ya. Ahora sí se está compartiendo Ok, la pantalla. gracias. Entonces, miren ustedes, la NRC de 1989, ustedes van a encontrar cuando vean los videos y las presentaciones que se está enseñando a formular en función a NRC 89 y a NRC 2001 por lo siguiente. La NRC 89 decía que, y nos daba tablas, que el cálculo del consumo de materia seca de los animales era un porcentaje de su peso vivo. Y nos decía, puede ser 3, puede ser 260 y 220. Ok, entonces esta vaquita que pesa 550 kilos, vamos a calcularla. A 3%, 16.5 kilos de materia seca. A 260, 14 y a 220, 12. Pero ahora la pregunta es, ¿con cuál de estos parámetros trabajo? ¿Cuál es realmente la cantidad de consumo que necesita ese animal?
y estoy dando un pasto, estoy pastoreando un pasto que tiene 20% de materia seca. Supónganse que tiene 18 o supongan que tiene 25. Ahora transformamos a tal como ofrecido. Estos 16 kilos y medio de materia seca se vuelven 66. Pero ¿qué pasa si fuese una braquiaria de 12%? Se vuelve 137 kilos y medio para satisfacer su consumo. ¿Eso será posible consumir? No es posible consumir ni a 260 ni a 220% de su peso vivo. ¿Por qué no puede consumir la vaca? Porque tienen una limitación fisiológica en donde el estómago de una vaca puede más o menos mantener entre 50 a máximo 60 kilos. Entonces, ¿cómo le podemos dar raciones más grandes? El porcentaje, la pastura que le ofrecemos, el porcentaje en materia seca será fundamental entonces. Bueno, imaginemos que estamos con un pasto de 20%. Estos 16 kilos y medio entonces representan 82, pero si calculo a 220, estos 12 kilos representan 60 kilos. Sigue la incógnita de cuánto tengo que darle de comer. Y esta era la gran desventaja de la NRC 89. La NRC 2001 cambió. Y la NRC 2001 comenzó a darnos valores y nos dijo, si tienes la energía neta de lactancia requerida por día, por ejemplo, fuese esta vaca 28 megacalorías, y tienes el aporte de la dieta en energía neta y lactancia, como el que calculamos hace un ratito, 1,47, entonces me permite calcular. Tú necesitas 19 kilos de materia seca. ¿Ven que esto es totalmente distinto a lo de acá? Ya se mejoró el cálculo sobre lo que debe consumir una vaca. Sin embargo, me dice la NRC del 2001, si la vaca está entre 0 a 3 semanas de haber sido parida, tienes que reducirle una cantidad. Y acá me calcula la cantidad de reducción. 18% del consumo no se da. ¿Por qué? Por lo que ya conversamos hace un momento. Por el balance energético negativo, porque en la primera fase de producción de la lactancia cae la condición corporal, no se puede consumir todo lo que requiere y hay una caída. ¿Ok? Ahora, si estamos dando alimento fresco, sea pastoreo o silo, que supera el 50% de humedad, entonces aquí también hay otra restricción. ¿Cuánto restringe? 3 kilos, hasta 12.32. Esto es el cálculo de lo que realmente va a consumir una vaca, no requerir, sino consumir, de acuerdo a que está en parto, recién parida, y a que le estamos dando un forraje que tiene más de 50% de agua. Entonces no va a poder cumplir. Lo que requiere realmente era 19 y no cumple, porque no le da por cuestiones fisiológicas del estado en el que se encuentra. Ahora, por otro lado, la segunda ecuación nos dice que la vaca pesa 550 kilos y me pregunta, ¿en qué semana de lactación se encuentra? Y como ustedes vieron, se encontraba en la semana 20, 140 días, son 20 semanas, producía 15 litros y medio. Entonces el consumo en materia seca de este animal es 17,75. Esta ecuación y este valor es el que realmente nosotros deberíamos utilizar para nuestros programas de alimentación y ese es el cálculo directo real que tenemos que calcular para vacas con estas condiciones. 550 kilos de peso, 15 litros y medio de producción, 20 semanas en lactación. Pero ¿qué pasa, ingeniero? Estamos en Codo de Posuso y estamos a 32 grados centígrados en promedio en los días, o 35 grados centígrados. ¿Qué es lo que va a pasar? Tenemos que ajustar por la temperatura. Este consumo de 17 se va a 16 kilos de materia seca. Ahora me dirán, yo tengo también en la zona de Pasco vacas de esa producción y de ese peso, y la temperatura ahora está a 3 grados centígrados. Entonces miren acá, el consumo se tiene que ajustar a 17. ¿Por qué con más calor se deprime y con más frío se incentiva el consumo de materia seca? Porque la vaca tiene que, en lugares donde hay estrés calórico, tiene que quemar energía y por ende se comienza a regular a no consumir más. Pero en lugares de frío, tiene que formar más energía para contrarrestar el frío y de dónde va a venir del consumo de alimentos. Ok, entonces voy a pasar a la diapositiva nuevamente para continuar. Entonces nos encontrábamos acá en el consumo de materia seca.
Para terneras y para vaquillas y vacas en seca también hay formulitas de cómo calcularlas. Esas ya las van a ir desarrollando ustedes en el módulo o en los videos respectivos o con la ayuda del manual. Pasemos a un elemento fundamental. La leche es 82% agua. Entonces el consumo de agua es fundamental. Si bien la leche no aporta nutrientes, pero es fundamental. Hay algunas fuentes que nos dan cuánta agua debería requerir este animal. Por ejemplo, vacas en lactación de 13 litros deberían estar consumiendo de 68 a 83 litros. Sin embargo, la NRC también nos da una fórmula fundamental que nos calcula el consumo de leche en función a la cantidad de litros de leche que produce la vaca, en función a la materia seca de la dieta que está consumiendo, y va a ser mucho más certera que el cuadro que les estoy presentando a continuación, ¿no? Entonces es fundamental que estos cuadros nos sirvan de guía, pero acá con esta fórmula del NRC deberíamos nosotros calcular exactamente los consumos de agua. Una vaca que consuma un buen pasto se verá limitada en su producción si no tiene la cantidad necesaria de agua. Y si estamos hablando de que se encuentra en pico de producción con 25 litros, miren, casi 100 litros de agua diaria tiene que ser ofertada a este animal para que los consuma y los pueda producir transformar a 25 litros de leche. La mesa de alimentación es el potrero. Miren ustedes, ya formaron un grupo interesante y homogéneo de animales en producción, como este de acá. En este grupo no hay terneras, no hay vaquillas. Tienen que formar lotes o grupos para pastoreo. O si tienen estabulación, instalaciones, separar los animales por edades y por grupos, ¿no? Aquí vean ustedes, esta es la oferta del pasto. Y vamos a calcular que este animalito tiene 500 kilos de peso, consumía 15 kilos de materia seca y tenemos 50 vaquitas. Entonces, en total, 750 kilos de materia seca diaria que consumen. Pero del total de lo que se ofrece acá, que yo ya medí por metro cuadrado cuánto es el volumen en forraje verde, y como tengo la materia seca, lo transformé a 2.400 kilogramos, yo del total de esto, las vacas no lo consumen todo, no consumen hasta el final. Entonces mido la diferencia y ese residuo es 1.400 kilos de materia seca. Realmente el consumo aparente es 1.000 kilogramos. Muchas veces cometemos el error de pensar que la oferta es el consumo. Y si nosotros dividimos 750 kilos, que era el consumo, entre 2.400, nos va a decir, necesita solamente 3.125 metros cuadrados. Es decir, poquito más de un cuarto hectárea para alimentar a 50 vacas en ese día. ¿Eso será real? Eso es un típico error. El consumo real se calcula en función a lo que el animal está realmente consumiendo. En ese sentido, tendría que dividir 750 entre 1.000 y ahí me da 7.500 metros cuadrados de potrero. Si ese potrero, imaginen, tiene 100 metros de ancho, entonces el largo tendrá que ser 75 metros, que yo le doy tanto, o muevo el cerco eléctrico 75 metros para realmente darle lo que requiere el ejemplar. Pasemos a lo que es formulación de raciones manualmente. En la formulación de raciones se pueden hacer manualmente. Lamentablemente, como son pocos nutrientes los que se pueden manejar a nivel de multiplicaciones y divisiones, siempre tiene una limitación. ¿En qué se fundamenta? En que uno encuentre, en función a los datos de la vaca, en la tabla, los requerimientos para mantenimiento. Y miren acá, estos son los requerimientos para una vaca de 550 kilos. Los paso acá y aquí tengo los requerimientos de mantenimiento. Luego sé que esa vaca produce, en este caso, 12 litros de leche con 3.5% de grasa y ubico en la misma tabla, para 3.5% de grasa, los requerimientos por litro. Lo que hago es multiplico estos requerimientos, por ejemplo, energía, por 12 y me dice necesitas para producir 13.8 megacalorías. Luego sumo mantenimiento más producción y tengo el requerimiento del ejemplar. De la misma manera, con las tablas de composición de alimentos, como lo vimos anteriormente,
yo lo que está comiendo, por ejemplo, en este caso creo que es el ejemplo de una ternera, 8 kilos de alfalfa verde y 2 kilos de afrecho, multiplico por cada uno de sus constituyentes o de su composición nutricional de los elementos. Acá alfalfa, acá afrecho. Y me va a dar la cantidad de nutrientes. Finalmente tengo el aporte. Esa es la manera más sucinta y práctica de explicar un poco esto. No se preocupen, ahora lo estamos tocando de manera somera, porque esto lo van a ustedes a ver detalladamente en un video, en 3 videos que están hechos para explicar esto. ¿Cómo se raciona entonces? Calculamos los requerimientos de mantenimiento, de producción. Este es el total de requerimientos. Les podemos dar un plus por encontrarse en pastoreo y este es lo que requiere mi vaca. Para luego, en función a lo que consume, por ejemplo, 30 kilos de alfalfa, 16 de avena, multiplicarlo por sus aportes nutricionales y ver cuál es el consumo en nutrientes que tiene este ejemplar. Lo comparo el aporte con el requerimiento y me dice, señor, estás en déficit en todo. Conclusión, esta vaca de 550 kilos no puede producir 15 litros de leche porque hay un déficit de materia seca, hay un déficit de proteína, de energía e inclusive de fósforo. Entonces hay un artificio que es el cuadrado de Pearson que está en relación a la relación de proteína cruda con energía y esto va a constituir el corazón de este cuadradito para calcular, en función lógicamente a la presencia de otros alimentos que tenga a disposición, para este ejemplo es afrecho y avena, calcular el déficit y cumpla la ración. Ustedes también esto lo van a ver en el video adecuado. En este caso, ya tenemos acá los valores en materia seca del afrecho y la avena, los hemos multiplicado por sus aportes y acá están los mismos, y decimos que luego de esta ración que era deficitaria, suplementando 140 gramos de afrecho y 21 kilos de avena, ahora el animal tiene que consumir 67 kilos tal como ofrecido, 17.35 kilos de materia seca, es lo que realmente consume ahora, con 1819 gramos de proteína, que supera a lo requerido, supera la energía a lo requerido, supera igual calcio a lo requerido y fósforo. Finalmente ustedes ahora ya tienen una ración balanceada. Esto es muy sencillo. Ustedes en los videos lo van a ver paso por paso. Hoy, por tiempo, no lo vemos, pero en los videos está estructurado y ustedes seguirán los videos del 1 al 5 y podrán ver cómo paso por paso se calculan estos. Herramientas para formulación de raciones balanceadas computarizadas. La herramienta más importante y la herramienta más profesional es el NRC 2001. Este es un software que se basa en las características del animal, lactación, edad, peso, días de preñez, condición corporal, días en leche, número de lactancias, edad al primer parto, intervalo entre partos. ¿De dónde sale toda esta información? De sus registros. Si no tenemos registros, no podemos ni siquiera calcular raciones. Tendremos que ver la producción del animal, ¿no? Esta vaca está produciendo 25 litros de leche, 350 de grasa, es de la raza Holstein, o es cruzada, o es una Giro, o es una Girolando. Y algunos datos del manejo y del ambiente para que pueda yo, por método de tanteo, colocar cada uno de los nutrientes, de los ingredientes en una ración ya más compleja, más integral, y me dé los aportes nutricionales. Por ejemplo, esta ración que tiene estos porcentajes de estos ingredientes, por ejemplo, maíz en grano, 11%, alfalfa, 13%, un gras, horchoro, es como una festuca, 15%, ensilaje, 17%, soya, 19%, pasta de algodón, 21%, y etcétera, me da la posibilidad de producir 25 litros de leche, de tener un potencial, perdón, un potencial de producción en base a la energía de hasta 37 litros, en base a la proteína de 27, y estos son sus otros aportes. Esta herramienta, miren, me puede dar el reporte final de energía,
proteína, calcio, fósforo y potasio, como energía, suplementos proteicos, pasaje duodenal, proteína bypasante, requerimientos de materia seca, requerimientos de crecimiento, mantenimiento y lactación en distintos reportes que yo puedo imprimir. Esta herramienta también está detallada en uno de los videos. Me parece que es el video 5, el de NRC. Y les estamos también entregando una herramienta más, que es el Rumen 8. Es otro sistema de razonamiento digital gratuito, en donde en el video número 4 les explica detalladamente cómo es que se debe formular. Pero ¿qué es lo interesante del Rumen 8? Que no solamente escojo los ingredientes y le pongo las cantidades, también está desarrollado en función a las características del animal y me da los valores de la dieta. Si es que se están cumpliendo, estarán en verde, como por ejemplo energía metabolizable. Amarillo los que se pasaron un poco y rojo los que están deficitarios. Y me indica inclusive qué cantidad dice deficitaria. Calcio, por ejemplo, en esta ración se está suplementando 96 gramos y la demanda es 102. Está en semáforo rojo. Esto es muy interesante, muy práctico y sencillo de manejar. El video 4 lo detalla claramente, pero lo interesante de esto es que se ha desarrollado en base a la NRC. Y el NRC formula raciones en función a la fisiología del animal, pero no al mínimo costo. Esta herramienta lo que adiciona son datos de costos. Y miren, nos da el valor de la ración por tonelada o por kilogramo, cuánto me cuesta por cada kilo o megajoule de energía metabolizable, cuánto por cada kilo de proteína, cuántos dólares es el costo por vaca por día. 3.58. Podrían ser dólares, en este caso lo trabajé en dólares, podría ser soles, no hay ningún problema. Y los ingresos, si bien la ración es 0.20 centavos, en este caso de dólar, el ingreso con esta ración es 0.40. Entonces hay un margen. El margen por vaca es 6 dólares. Tengo un ingreso por vaca de 9 dólares, tengo un gasto solamente en alimentación de 3.58 y tengo un margen de 6.18. Me calculo inclusive hasta los factores de eficiencia o conversión alimenticia. Por cada kilogramo de materia seca, ¿cuántos kilogramos de leche se producen corregido a energía? 1.4. Es decir, consumo 1 kilogramo de materia seca de esta ración y produzco 1.4 kilos de leche, ¿no? La eficiencia también me la da en dólares. Es decir, por cada dólar que yo le doy de alimento, me produce 2.72 dólares en leche, traducido a leche. Esto es la gran ventaja que tiene esta herramienta del Rumen 8, que es gratuita, que ustedes la pueden bajar, que se explique en el video número 4 claramente cuáles son los pasos y cómo hacerlos, cómo formular la ración. Bueno, finalmente con esta hermosa Girolando de San Martín, una Girolando 3/4, termino esta parte de la ponencia y estamos listos para las preguntas o las aclaraciones respectivas. Gracias. Muy bien, ingeniero Joe Mantilla. Muchísimas gracias por esta excelente exposición. Pido a la sala, si tiene alguna pregunta que hacer, la puede hacer en este momento, tanto hablada como también lo puede escribir al chat para poderle transmitir al señor expositor. Si gustan en este momento, pueden hacer sus preguntas correspondientes. Buenas tardes, ingeniero. Te habla el joven Luis de Acción de Ganaderos Nuevo Progreso. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Ingeniero, buenas tardes. Tengo una consulta. Por ejemplo, usted habló también, digamos, del pasto de corte como santa. Por ejemplo, lo más recomendable dijiste que es de 56 días, menos tiempo, ¿no? El aprovechamiento del pasto. Pero digamos que no tiene el adecuado, porque a veces en la selva no es como el clima es caluroso y no se desarrolla rápido el pasto, digamos. No, ¿cuál es el apto tamaño para que pueda entrar el animal al pasto para ser consumido y aprovechar los nutrientes adecuadamente?
No sé si me dejo entender. Sí, te escuché un poco entrecortado, pero creo que estás refiriéndote a la relación de pastos tropicales, brisante, etcétera, en relación al momento adecuado del consumo. Las investigaciones ya nos están lanzando de que menos de 56 días es lo adecuado, porque a 56 días, como tú vistes ya, estamos en el orden de 10 a 9% de proteína, y casi la mitad del aporte de 28 días, si comparamos 28 días el aporte extracto etéreo, a 56 a 60 días ya estamos en la mitad y sigue bajando. Entonces, si bien es cierto por cuestiones de manejo, por cantidad, y eso también pasa en la sierra con el tema del ryegrass, porque vemos que el pasto es más grande, más voluminoso y nos permite alimentar mayor cantidad de vacas, tenemos que comenzar a cambiar eso, disminuir lo mayor que se pueda, la edad de las pasturas, especialmente estas braquiarias y estos pennicetums, para suministrar la cantidad de nutrientes. De lo contrario, ¿qué va a pasar? Y esta pregunta seguramente Bernal la puede complementar también. De lo contrario, ¿qué va a pasar? Vas a tener un pasto que te alimenta a muchas vacas, pero que solo las llena y no es eficiente. Y luego vamos a pensar que el problema es la vaca o la raza de la vaca en relación a su baja producción. Si tú le das un pasto muy bajo en calidad, ya no le das nutrientes, solo lo llenas al animal, pero no se nutre. No tiene capacidad de transformación eso en leche. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de bajar. El estado vegetativo es más que la altura, más que otras cosas. El estado vegetativo es cuántos días post corte yo comienzo a consumirlo. Tendríamos que intentar consumir estos forrajes antes de los 2 meses, ¿no? Si me permiten. Sí, Bernal, complementa. Sí, efectivamente. Nada, soy Wilmer Bernal. Un saludo a los ganaderos de las 3 regiones. Efectivamente, el momento de corte o de pastoreo está influenciado por la edad, ¿no? Teóricamente se recomienda el momento óptimo entre 40 y 50 días en pastos de trópico. Sin embargo, también influye el clima, las lluvias, ¿no? La época de lluvias en todo el año no es lo mismo y eso influye directamente. A medida que el pasto va madurando, si bien el rendimiento en volumen aumenta en materia seca, sin embargo baja la proteína, baja la digestibilidad, baja la palatabilidad, que yo ya lo mencionó en algún momento. Por lo tanto, lo más indicado sería hacer alguna investigación, ¿no? En la zona, en Nuevo Progreso, en Uchiza, en Code Posuso, en Oxapampa, ¿no? In situ, en esa realidad, ¿cuál sería el mejor momento de pastoreo o de corte? Como les digo, investigaciones han mostrado que entre 40 y 50 días sería lo más adecuado. Gracias. Hay una pregunta, perdón, quería responder. Hay una pregunta de Eduardo Toribio al inicio. Él pregunta sobre extracto etéreo, para aclarar un poco. Una muestra, cuando es sometida, una muestra de pasto, de grano, de concentrado, cuando es llevada a un laboratorio, el laboratorio somete a un método Soxhlet, donde la muestra es sometida a un solvente orgánico, y dentro de ese solvente se usa el éter. Por eso se llama extracto etéreo. Ese solvente arrastra aceite o grasa y además pigmentos y vitaminas liposolubles. Por eso se llama extracto etéreo en laboratorios cuando se determina la composición nutricional de alimentos. Muchas gracias, ingeniero Wilmer. Acá a través del chat nos han Disculpa, escrito para... disculpa, José. También en forma sí, más, de repente más sencilla, ¿no? Al extracto etéreo le dicen grasa o grasa cruda también le dicen, ¿no? Porque es la grasa que se saca con ese método. Gracias, José. que es doctor Wilder. A través del chat nos están haciendo algunas preguntas y acá le transmito al ingeniero Joe.
La alimentación en ganado vacuno tiene algunas implicancias en la nutrición en los diferentes pisos altitudinales. A ver, Rocky López, ¿quién hace esta pregunta? sí, definitivamente los pisos altitudinales influyen radicalmente en la alimentación de las vacas lecheras. En el caso de nuestras 21 organizaciones tenemos selva baja, selva media y tenemos sierra alta, Jalca y Janca. Entonces los pisos altitudinales varían sustancialmente en estas 21 organizaciones. Lo que podemos plantear en la parte alta es totalmente distinto al planteamiento en selva. Eso definitivamente. Tenemos, inclusive dentro de la diferenciación de selva baja y la parte de selva media, también hay variación. Y por ahí creo que vi muy rápidamente, algunos preguntaban qué pasto es el más recomendable. Los pisos altitudinales nos permiten una vegetación, una composición de flora y fauna distinta. Lo que nosotros tenemos que hacer en función al piso altitudinal es ver qué tipo de flora tenemos. Y nos interesa la flora, pasturas y forrajes. Hay que identificar los pastos y forrajes de nuestra localidad. Y de lo que tenemos que optimizar. Y si de lo que tenemos no podemos optimizar mucho para los requerimientos nutricionales de las vacas, tenemos que suplementar estratégicamente. Y ahí buscamos nuevamente insumos de la zona, insumos que puedan enificarse o ensilarse. Y no solamente las pasturas se pueden ensilar. Las frutas, los cítricos se pueden ensilar. Podríamos ensilar cítricos de distintas formas. Podríamos ensilar algunos subproductos de cosecha. Podríamos utilizar residuos agroindustriales, como en el caso de San Martín, el arroz, el nielén, la cascarilla. Podríamos utilizar subproductos industriales del cacao y del café. Los pisos altitudinales nos van a marcar esas diferencias y lo que nosotros tenemos que hacer es buscar lo que tenemos in situ y sobre eso alimentar y suplementar estratégicamente. Buscar la eficiencia. Entonces, ¿qué pasto hay? El ideal para la ganadería. No se puede responder a eso. Lo que tenemos que buscar es el pasto que tenemos a disposición, optimizarlo y planificar un plan integrado de alimentación que permita suplementar estratégicamente para tener la mejor producción de estas vacas y al mejor costo posible. Finalmente, lo que buscamos es márgenes. El mayor margen en el sistema que nos encontramos y en el piso altitudinal que nos encontramos. Si en la parte alta tienen raíz a disposición y tienen algo de alfalfa, excelente. Pero en la parte baja, si tienen braquiarias o si tienen pennicetums, tenemos que usar ello, ¿no? Y buscar suplementación estratégica. Sara Rivera pregunta, he establecido una variedad nueva y es braquiaria híbrido, mulato 2. ¿A cuántos días debo yo poner al pastoreo a mis animales para aprovechar al máximo los nutrientes al consumirlo? Bueno, esta pregunta es muy similar a la anterior. De repente Bernal la complementa, pero nuevamente, dos cosas que vemos que se repiten en selva. Nos dejamos llevar por un pasto que sea grande, que sea lo más alto posible, que se vea muy bonito para cortar y pensamos que nos permite alimentar muchas vacas. Y eso posiblemente sea el error más grande que estamos cometiendo. Tenemos que basarnos en lo que no vemos, en la composición nutricional de este pasto, en qué concentración de proteína tiene, en qué concentración de energía tiene. Porque si no miramos eso, vamos a dar 1 kilo de pasto, medio kilo lo va a excretar la vaca, medio kilo lo va a absorber, y de ese medio kilo, lo poquito que tiene en proteína y energía, lo va a asimilar y implica que vamos a necesitar suplementar con mayor cantidad de otras pasturas o otros suplementos. Eso se volverá antieconómico. La respuesta a esa pregunta está nuevamente por guiarnos del estado vegetativo que nos da la mayor cantidad de nutrientes. Y hacia eso tenemos que llegar.
Y eso está las primeras investigaciones demostrando que es debajo de los 56, 50 días. Bernal, si quieres complementar. Sí, quería complementar un poco la pregunta anterior sobre las implicancias de los pisos altitudinales. Definitivamente, una vaca sometida a diferentes pisos, sus necesidades son totalmente diferentes. O sea, influye el clima, influye las condiciones ambientales, influye el manejo, influye el pasto, ¿no? Directamente sobre sus necesidades, ¿no? Además de lo que tú mencionaste, Joe. Y referente a la segunda pregunta sobre el mulato 2, efectivamente, un pasto con buen rendimiento en producción, de muy buena calidad en Brasil, hay reportes de 17-18% de proteína. Sin embargo, las condiciones ambientales y de manejo en Brasil y en Colombia son muy diferentes a las nuestras. En Montevideo estamos a 1600 de altitud. Lo ideal sería in situ, nuevamente lo que dijiste, Joe, in situ, en parcelas pequeñas demostrativas, monitorear la cantidad, el volumen y calidad del pasto, cómo responde a esas condiciones. Ok. Eduardo pregunta si alguien tiene alguna experiencia en el uso de cáscara de cacao en la alimentación de vacunos y hasta qué porcentaje de este insumo se puede utilizar en la dieta del ganado. Perdón, ¿cuál es la pregunta, José? No te escuché entrecortado. Hago de nuevo la pregunta. Eduardo hace la siguiente pregunta. ¿Ustedes tienen alguna experiencia en el uso de cáscara de cacao en la alimentación de vacunos? ¿Hasta qué porcentaje de este insumo se puede utilizar en la dieta? Bernal, creo que esa pregunta Sí, la puedes responder tú, que has hecho laboratorio con análisis justamente de cacao, de sí, cáscara de cacao. efectivamente. En la Universidad de Amazonas, Chachapoyas, hemos trabajado un proyecto sobre caracterización bromatológica de insumos no tradicionales para alimentación animal. Y uno de los insumos, como un subproducto al cacao, es la cáscara de cacao. Sin embargo, hay que ver la alimentación básica que tenemos. ¿Cuál es el déficit del pasto y el animal? Si me falta energía, si me falta proteína, si me falta fibra, cada realidad es diferente. El cacao efectivamente se puede utilizar en alimentación animal. Sin embargo, como les digo, en selva, por ejemplo, el pasto, el braquiaria, tiene un exceso en fibra y el cacao es alto en fibra, por lo menos tiene 33 a 35% de fibra. Proteína tiene bajo, entre 7 y 8% y baja digestibilidad. En ciertos casos puede ser recomendable usar un 8 o un 10% cuando tengo un pasto suculento o cuando estoy trabajando en costa y tengo maíz amarillo, polvillo de arroz, etcétera, etcétera, y me falta fibra, ahí sí. Pero en selva, muy difícil, no recomendaría incorporar cáscara de cacao en la alimentación de ganado vacuno. Efectivamente, Bernal, y solamente para decir algunas cosas, yo quería que tú comiences hablando sobre el tema del aporte bromatológico de la cáscara de cacao. Cuando ustedes, amigos ganaderos, sigan el video número 4 y 5 de las herramientas de formulación digital, porque manualmente esto es limitado, pero cuando ya pasen a las herramientas digitales, y los que formulamos, ya conocemos que podríamos colocar 50, 100 insumos, pero por fisiología y por composición nutricional, el software que formula raciones balanceadas no los va a coger, no va a coger a todos los insumos. Es decir, sí, como dice claramente el ingeniero Bernal, nosotros estamos alimentando con pastos de alto contenido fibroso, con poco contenido nutricional. Ingresar un ingrediente a la dieta que no tenga altos contenidos nutricionales va a ser casi inoportuno. No nos va a ayudar de nada porque cada kilo que le coloquemos no va a tener un margen adicional de nutrientes. Entonces la ración en la computadora no la coge. Y cuando ustedes vayan formulando digitalmente se van a dar cuenta de estos casos. ¿Qué tendríamos que hacer? Es buscar un nutriente que supere los aportes de energía o proteína para que estratégicamente densifique la ración. ¿Qué significa densificar? Concentrar, porque tengo poquito espacio más para darle a la vaca y en ese poquito espacio tengo que dar una alta concentración de proteína y energía.
porque no la tiene el pasto. Ahora, si tengo un pasto de muy buena calidad, posiblemente coja la cascarilla de cacao. O si estoy formulando raciones totales mezcladas, posiblemente puede ingresar. Yo no creo que se pueda pasar de 2-3% de la presencia de cacao en una ración total mezclada, ¿no? Ok. Bueno, acá tengo una última pregunta porque el tiempo ya un poquito se nos ha alargado. Pregunta Leodan Peña, ¿qué tipo de bracaria o gramínea recomienda en San Martín para una mejor producción de leche acá en la zona de El Dorado? ¿Qué tipo de braquiaria? O gramínea recomienda en San Martín, en la región San Martín. Bernal, a ver tú que conoces bastante sobre el tema de las braquiarias en San Martín también. En primer lugar, hay que monitorear el tipo de suelo que tenemos, las condiciones de manejo. Si hablamos de suelos pobres que se manejan inadecuadamente, trabajaremos con el Braquiaria brisanta y el tradicional. Pero si tenemos suelos ya que se manejan adecuadamente, la rotación de cultivos, la corrección en nutrientes del suelo, ya podemos pensar en braquiarias híbridos ya importados de Brasil o de Colombia. Es factible, pero estas variedades necesitan mejores condiciones de suelo y manejo especialmente. José, yo estaba viendo rápidamente aquí una pregunta que me interesó en el chat. Lógicamente no tengo acceso a todas y las vi muy rápido, pero hay una pregunta de Milton Arnao que sí me interesaría contestar antes de terminar la rueda de preguntas. Él pregunta, ¿cuánta proteína total debe consumir una vaca de 500 kilos y 12 litros de leche si consume brisanta? Y lo complemento con maíz. Y acá tenemos que comenzar a ser claros. Los requerimientos no se dan por lo que consuma el animal. Es decir, los requerimientos no cambian porque consuma raigrasa, alfalfa, brisanta. Los requerimientos se dan por las características de la vaca. Peso del animal, producción de la leche, tenor de grasa. Como no tenemos el tenor de grasa, asumimos 3.5 o 4%. Eso no puede ser, no necesariamente es un problema. Entonces, si es para una vaca de 500 kilos y 12 litros de producción, ustedes van a ver que tenemos que satisfacer los requerimientos de mantenimiento y satisfacer los requerimientos de producción para 12 litros de leche con por lo menos 3.5% de grasa. Luego de que ya sé cuánto es eso, que más o menos para esas condiciones deben ser alrededor de casi 2 kilos de proteína y 30 megacalorías de energía metabolizable diaria, de energía neta de lactación, perdón, diaria, paso a ver qué es lo que aporta lo que está consumiendo. Y si consume brisanta, la pregunta será cuántos kilos de brisanta consume para multiplicar por su composición en energía y proteína y ver si suple o no. Si es que, perdón, ver si cumple o no cumple con el requerimiento calculado. Llega a los 2 kilos de proteína por día que necesito, llega a las 30 megacalorías, seguramente que consumiendo brisanta no va a llegar. Entonces está complementando con maíz y polvillo de arroz. Excelente, pero necesito saber qué cantidad de maíz y polvillo de arroz. Hay que mezclarlas en tal cantidad que pueda llegar a suplir nuevamente las 30 megacalorías de energía y los 2 kilos de proteína. Entonces, es indistinto el pasto que ustedes dan. El pasto que ustedes dan es porque lo tienen a disposición y es porque es el forraje que tienen en su sistema. El pasto, lo que tenemos que hacer es utilizarlo en el momento óptimo. La suplementación estratégica se da para cubrir los requerimientos o el déficit en función a los requerimientos que tiene el animal. Entonces, no es por la planta, por el forraje que consume o por con qué lo estoy suplementando. Es en función al animal, al grupo de animales. Vaca de tantos kilos, vaca de tanto peso, vaca con tanto tenor de grasa. Bueno, ya llegamos a la parte final de este webinar. Agradezco la participación del ingeniero Joe Mantilla, como también a todo el equipo de Genex CDP Perú. Menciono a Wilmer Bernal, a Wilder Suárez, Joe Mantilla y quien les habla José Carlos Alcántara.
También recomendando a todos los ganaderos de las 3 regiones del programa de desarrollo cooperativo continuar que es con estos webinars, porque así ustedes van a poder desarrollar y crecer su ganadería. Veo que algunos siguen preguntando en las próximas, después de terminado este webinar, se les alcanzará los respectivos enlaces y links de los videos que el ingeniero Joe en la primera parte de su exposición lo mencionó. Bueno, muy buenas tardes a todos. José, si me Sí, permites, dígame, solo para Joe. complementar, amigos ganaderos, este es un curso que inició con este webinar. Este curso, para que ustedes lo terminen, necesita que ustedes revisen 4 presentaciones que están en nivel de video y 5 videos. Cada uno de ellos es una parte específica de todo el curso. Ustedes irán revisando, irán capítulo tras capítulo. Entonces el webinar solo tuvo la intención de aclarar marcos conceptuales y el inicio de este curso. Al final de que sigan cada uno de esos pasos, tendrán un certificado finalmente, pero sobre todo tendrán las herramientas y los marcos conceptuales para ya poder plantear un programa de alimentación eficiente para su localidad, para su ganadería en específico. Nosotros como equipo CDP continuaremos con ustedes resolviendo las preguntas, las respuestas, intercomunicándonos con ustedes y tratando de hacer asistencia técnica en la medida de lo que se puede, de las posibilidades. Ese es el reto y ese era el mensaje final que quería dejar. Gracias, José. Muchas gracias, ingeniero. Entonces, damos por terminado esta reunión. Entonces, hasta el próximo seminario virtual. Muchas gracias. Chao, amigos. Por su participación. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.